Sofía nunca imaginó que su vida de criada la arrastraría a un secreto mortal. Una noche, al entrar en la habitación de Madame Margaret, escuchó palabras que le helaron la sangre. El marido de su jefa, Jacob Nelson, planeaba matarla para quedarse con toda su fortuna. En un instante, Sofía se convirtió en la delgada línea entre la vida y la muerte de la mujer que le había dado trabajo y dignidad. Lo que comenzó como un día común de limpieza en una mansión del lago se transformó en la pesadilla que cambiaría su destino para siempre. La mano de Sofía voló a la boca de Madame Margaret justo en el segundo en que la puerta del dormitorio comenzó a abrirse. «No hable», susurró ella, con la respiración entrecortada, los ojos muy abiertos. Al otro lado de la puerta, la voz de un hombre flotó a través de la rendija. Era calmada, fría. Era Jacob Nelson, el esposo de Madame Margaret, hablando por teléfono como si estuviera pidiendo un par de zapatos nuevos. Tiene 48 años, sin hijos. Sus padres ya murieron. Todo será mío. Lo terminamos esta noche, sin ruido. El corazón de Sofía latía tan fuerte que podía escucharlo dentro de sus oídos. Los dedos de Madame Margaret se aferraron a su muñeca, helados como el mármol. Las dos mujeres permanecieron inmóviles bajo el suave resplandor de la luz del pasillo. Una vestía una bata azul de encaje, con las gafas de lectura colgando de una cadena en su cuello. La otra, un sencillo uniforme de criada, sosteniendo un montón de toallas que de repente se sentían tan pesadas como piedras. El pomo giró. Jacob dio un paso. Sofía dejó de respirar. Pero, justo cuando la puerta empezó a abrirse, Jacob se detuvo. Soltó una carcajada seca en el teléfono y volvió a cerrarla con calma. «No te preocupes», dijo a su interlocutor, mientras sus pasos se alejaban por el pasillo. «Haré que parezca una enfermedad. Después de todo, está estresada. La empresa la consume día y noche». La llamada terminó. El silencio se expandió como un tambor en medio del pasillo. Madame Margaret miró a Sofía, con el rostro inundado de un desconcierto frío como lluvia. Sofía tragó saliva. Susurró con voz temblorosa pero firme. «Por favor, escúcheme primero». Así fue como comenzó la peor noche. Horas antes de ese momento, la mañana había despertado suave y dorada sobre lagos. Las palmas se mecían con la brisa ligera. La mansión blanca en Ikoyi emergía como un barco tranquilo. Las puertas se deslizaban, los aspersores chisporroteaban, la cocina ya perfumaba con té dulce y pan recién horneado. Sofía estaba despierta desde las 5. Siempre lo estaba. Se movía como un viento silencioso, trapear, enjuagar, doblar. Revisar las flores junto al piano, limpiar la barandilla de cristal de la escalera. Se aseguraba de que el salón brillara, de que los pisos de mármol lucieran como agua inmóvil, de que las cortinas azules cayeran lisas y perfectas. Contaba los vasos antes de una reunión. Probaba las pilas del control remoto. Notó un rasguño en la pared del pasillo principal y lo cubrió con una foto familiar para que Madame no lo viera. Sofía hacía todo eso porque sabía lo que se sentía vivir en un hogar sin paz. Sus padres habían muerto años atrás. Primero su padre, luego su madre, como dos velas apagadas por el mismo viento. Desde entonces, la vida había sido dura. Trabajos pequeños aquí y allá. A veces una cama, a veces un banco en la calle. Había aprendido a ser silenciosa, rápida, cuidadosa. Había aprendido a crear espacios seguros aunque el dinero fuera poco. Cuando consiguió empleo en la casa de Madame Margaret, 3 meses atrás, se dijo a sí misma, «Dale a esta casa lo mejor. Haz que funcione como una canción». Madame Margaret lo notó. Ella era la CEO multimillonaria de la mayor compañía textil de Nigeria. Sus diseños adornaban escaparates desde Java hasta Victoria Island. Era firme, pero justa. Siempre decía gracias cuando Sofía hacía bien hasta las cosas más pequeñas. Solía vestir encajes azules y mantener las gafas bajas cuando leía. A veces,
cuando el trabajo terminaba tarde, llamaba a Sofía a su estudio y le servía té. Se sentaban en la gran mesa y hablaban de nada pesado, solo de libros o de cómo sonaban las calles después de la lluvia. «Tus manos son cuidadosas», dijo una vez Margaret, observando cómo Sofía acomodaba rosas frescas. «Ojos cuidadosos también, ma», respondió ella con una sonrisa. Pero había una sombra en la mansión, Jacob Nelson. Era alto, atractivo, de 55 años, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No trabajaba. No lo necesitaba. Volaba en el jet privado de su esposa, conducía sus autos, se sentaba a veces con la junta directiva y saludaba a las cámaras como si le pertenecieran. En los rincones silenciosos, su risa era cortante. Dejó sus zapatos tirados en la sala para que otros tropezaran con ellos. Decía: ¿de qué sirve tanto dinero si no podemos vivir libres? Luego le guiñaba un ojo a Sofía y le pedía otra bebida. Sofía no lo juzgaba. No era su lugar. Pero observaba. Veía que nunca preguntaba a Madame cómo le había ido el día. Veía cómo él rodaba los ojos cuando ella atendía llamadas de negocios a medianoche. Veía la forma triste en que la mirada de Margaret se posaba en una cuna de madera pequeña dentro de una vitrina en el pasillo, una cuna que nunca había tenido un hijo. Aquella tarde, una tormenta se fue formando sobre la ciudad. El cielo se volvió gris y pesado. El primer trueno sonó como un tambor lejano. Sofía terminó de limpiar la sala y se dirigió al dormitorio para cambiar las sábanas y limpiar las mesas de noche. Al llegar al umbral, escuchó la voz de Jacob. Ya no era perezosa ni burlona, sino dura como el hierro. «Te dije que ya no voy a esperar más», susurraba con rabia. «No puedo pasar el resto de mi vida así. No puede darme un hijo. Toda su riqueza será mía cuando ella muera. Sus padres están muertos. Es hija única». El plan estaba claro. Fingirían que era estrés. Que el médico le había advertido que descansara. Lo harían esa misma noche. Sofía se quedó helada. Las toallas resbalaron entre sus manos. Su mente corría, pero su cuerpo permanecía inmóvil, como un gato que aún no decide si escapar. Cada lección aprendida sobre manos y ojos cuidadosos despertó dentro de ella. No jadeó. No dejó caer nada. No pronunció el «Dios mío» que su pecho exigía. Y entonces, sintió detrás de ella un perfume suave. Margaret caminaba hacia la puerta, con sus gafas en la mano y una carpeta bajo el brazo, como si nada en el mundo pudiera estar mal. Sofía reaccionó antes que su miedo. Dejó las toallas a un lado, dio un paso al frente y cubrió con suavidad la boca de Madame. «No hable», susurró, con voz mínima. «Por favor, escúcheme». Por un segundo, Margaret se quedó pasmada, incapaz de creer que su criada se atreviera a tanto. Pero algo en los ojos de Sofía, firmes, brillantes, suplicantes, la convenció. No gritó. No empujó a la muchacha. Se quedó inmóvil. A través de la puerta, Jacob seguía hablando, más bajo ahora, como si se hubiera adentrado en la habitación. «Sí, ya tengo la pastilla. Solo una y listo. Parecerá natural. Que quede limpio. No quiero noticias, quiero libertad. Quiero una nueva vida, una esposa más joven, una familia. Esta no me ha dado nada». El rostro de Margaret cambió. Primero desconcierto, luego entendimiento, y finalmente un dolor tan profundo que hizo caer sus hombros. Ella lo había alimentado, lo había llevado en su jet, lo había dejado sonreír en sus fotos. Lo había escogido incluso cuando el mundo le preguntaba por hijos. Sofía sintió el temblor de Madame y le apretó suavemente la mano. «Ma», murmuró, sin voz, solo moviendo los labios. «Llame a la policía». Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, pero asintió. Dio un paso silencioso hacia atrás, como una bailarina, y juntas se deslizaron hasta el pequeño estudio. Sofía cerró la puerta sin un clic.
Los dedos de Margaret temblaban al marcar el número. Emergencias, susurró cuando contestaron. Por favor, vengan. Mi esposo planea matarme. Respondió a cada pregunta con palabras cortas, mirando a Sofía como si ella fuera el suelo que sostenía sus pies. La operadora prometió enviar ayuda inmediata. El aire de la mansión se volvió de cristal. Hasta el candelabro de la sala tintineó, como si dos cristales se rozaran. Afuera, la tormenta se abrió en un estallido y la lluvia comenzó a caer. Entonces, se escucharon los pasos de Jacob. Salía del dormitorio hacia el pasillo. Su llamada había terminado. Sus zapatos golpeaban el mármol. Tarareaba una melodía ligera. Caminaba hacia el estudio. Cada vez más cerca. El picaporte giró. Sofía miró hacia la ventana. A lo lejos, primero leve y luego más fuerte, se oían sirenas que serpenteaban por las calles lluviosas de Ikoyi. Jacob sonrió al empujar la puerta y entrar en el estudio. Sus ojos recorrieron el cuarto hasta posarse en las dos mujeres, su esposa, pálida pero firme, y la criada erguida frente a ella como un árbol pequeño que se niega a doblarse. ¿Y esto?, preguntó con voz sedosa. ¿Una reunión a la que no me invitaron? Sofía levantó la barbilla. Margaret apretó el teléfono. Las sirenas ya eran ensordecedoras. La reja de la mansión crujió. Botas golpearon el pavimento mojado. La sonrisa de Jacob titubeó. Sofía tomó aire y dijo con calma, con la voz de alguien que había fregado suelos y sobrevivido tormentas. Ma, póngase detrás de mí. En ese instante, la puerta del estudio se abrió de golpe y los policías irrumpieron. El trueno estalló afuera. Los relámpagos iluminaron lagos. Los pasos pesados de los oficiales resonaron en el mármol. El corazón de Sofía palpitaba, pero ella permanecía firme frente a Margaret, como un muro imposible de mover. Jacob se quedó helado, la sonrisa borrada al ver a los agentes armados. Sus ojos iban de su esposa a la criada, intentando comprender. ¿Qué es esto?, rugió, con voz temblorosa. Margaret, diles que se vayan. Yo no hice nada. Pero Margaret ya no temblaba. Con las gafas bajas y lágrimas en los ojos, habló firme. Planeabas matarme, Jacob. Lo escuché todo. Cada palabra. Jacob soltó una risa nerviosa, rota, que no alcanzaba a engañar a nadie. Era una broma, Margaret, tú me conoces. Solo quería sonar fuerte por teléfono, nada más. El oficial a cargo, un hombre alto con rostro severo, levantó la mano. Señor, queda arrestado por conspiración para cometer asesinato. No. Gritó Jacob, retrocediendo. Es mentira. Ella es mi esposa. Sabe que la amo. Esto es un malentendido. Dos agentes se adelantaron y lo sujetaron con firmeza. Las esposas metálicas se cerraron con un chasquido frío alrededor de sus muñecas. Los ojos de Jacob se clavaron en Sofía, ardientes de odio. Tú, escupió, con voz baja y venenosa. Esto es por tu culpa. El pecho de Sofía se apretó, pero no retrocedió. Lo miró directamente, serena pero firme. No, señor. Esto es por la suya. Los policías lo arrastraron fuera, mientras sus gritos resonaban en el pasillo. Soy inocente. Me están tendiendo una trampa. Margaret, ¿sabes quién soy? La puerta se cerró. El silencio volvió, interrumpido solo por el rugido de la tormenta. Madame Margaret se dejó caer en una silla. Su cuerpo temblaba. Al quitarse las gafas, parecía 10 años mayor, despojada de toda la fuerza que siempre había mostrado al mundo. Sofía corrió hacia ella, se arrodilló y le tomó la mano. Ma, ¿está bien? Margaret la apretó con fuerza. Sus lágrimas caían, pero su voz salió estable. Si no me hubieras detenido,
Si no me hubieras dicho que escuchara, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Me salvaste la vida. Sofía bajó los ojos, con la garganta apretada. Solo hice lo correcto, ma. Margaret acarició la mejilla de la muchacha con una mano temblorosa. No, hiciste más que eso. Me diste la verdad. Afuera, las luces rojas y azules de las patrullas comenzaron a desvanecerse a medida que los coches se alejaban. La mansión quedó más vacía que nunca, pero al mismo tiempo más segura. El aire olía a tierra mojada, como si el cielo mismo hubiera presenciado la traición. Aquella noche terminó, pero en realidad apenas era el comienzo. El juicio. La mañana siguiente pesaba más que la tormenta anterior. El escándalo ya se había filtrado a la prensa. El esposo de la CEO multimillonaria arrestado por complot de asesinato. Los titulares ardían. Frente al tribunal, las cámaras parpadeaban, los reporteros gritaban preguntas bajo la lluvia. Dentro, el aire estaba espeso de murmullos. Sofía se sentaba junto a Madame Margaret en el banco de madera pulida. Pero ya no vestía su uniforme de criada. Margaret la había vestido con un elegante vestido dorado que brillaba sobre su piel oscura. Su cabello, siempre recogido, estaba perfectamente peinado. Ya no parecía la muchacha que fregaba pisos al amanecer. Recuerda, le susurró Margaret, imponente en su bata blanca de encaje y con sus inseparables gafas, ahora eres parte de esta familia. Mantén la cabeza en alto. Las puertas del tribunal se abrieron. Todos se levantaron. Jacob Nelson entró esposado, custodiado por 2 oficiales. Sus hombros antes orgullosos caían, su traje estaba arrugado tras la noche en prisión. Buscó desesperadamente un escape, una manera de reescribir lo que ya estaba escrito. De pie, llamó el ujier. El juez entró, solemne y sereno. El juicio comenzó. El fiscal fue directo. Su señoría, demostraremos que el acusado, Jacob Nelson, conspiró para asesinar a su esposa, Madame Margaret, con el fin de heredar toda su fortuna. Presentaremos testigos y, lo más importante, sus propias palabras. Los ojos de Jacob se agrandaron. ¿Mis palabras?, murmuró. El tribunal enmudeció cuando pusieron la grabación. De los altavoces surgió su voz, segura, cruel, inequívoca. Ella no puede darme un hijo. Su riqueza será mía cuando muera. Lo haremos parecer natural. Quiero libertad. Quiero una esposa joven. Esta no me ha dado nada. El murmullo se transformó en exclamaciones de horror. Algunos negaban con la cabeza. Otros miraban a Margaret con compasión. Jacob se levantó de golpe, con voz desesperada. Era una broma. Una estupidez. Yo nunca lo haría. El juez lo interrumpió, impasible. ¿Reconoce que es su voz? Sí, pero no se necesita más explicación. El fiscal continuó. Señoría, pedimos todo el peso de la ley. Un hombre que trama la muerte de su esposa, la mujer que le dio todo, no merece clemencia. Jacob se hundió en su asiento, pálido, con los ojos clavados en Sofía. En su mirada ardía una mezcla de rabia y remordimiento. Sofía sostuvo el gesto, con las manos entrelazadas en su regazo, tranquila. El mazo golpeó. Jacob Nelson, este tribunal lo declara culpable de conspiración para cometer asesinato. Queda sentenciado a 10 años de prisión. La sala explotó en murmullos y el sonido frenético de los bolígrafos de los periodistas. Margaret cerró los ojos, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tomó la mano de Sofía y susurró. Gracias por salvarme. Mientras los guardias arrastraban a Jacob, él gritaba una vez más. Soy inocente. Esto no termina aquí. Sofía lo observó sin temblar. Sabía que, aunque el juez había dictado sentencia, aquello solo era el inicio de otra vida. La transformación de Sofía.
Los días posteriores al juicio se sintieron como un renacer. Afuera de la mansión, reporteros y cámaras esperaban ansiosos ver a la mujer poderosa que había sobrevivido al complot de su marido. Pero no solo vieron a Margaret. También vieron a Sofía, de pie a su lado, vestida de dorado. Ya no estaba oculta en la sombra de los sirvientes. Margaret había tomado una decisión que sorprendió a todos. A partir de hoy, anunció firme ante la prensa, Sofía no es solo mi empleada. Es mi hija. Los flashes iluminaron la escena. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Sofía inclinó la cabeza, abrumada, con el pecho a punto de estallar en emociones que no podía nombrar. Había pasado de limpiar suelos a ser reconocida como familia de una de las mujeres más poderosas del país. Margaret no se detuvo ahí. Inscribió a Sofía en los exámenes de ingreso a la universidad. Cuando los aprobó con notas sobresalientes, la matriculó en una de las mejores universidades de Lagos para estudiar contabilidad. El primer día de clases fue aterrador. Sofía caminaba con una blusa blanca impecable y falda azul marino, abrazando sus libros contra el pecho. Algunos estudiantes la reconocían de las noticias, otros solo la señalaban como la chica adoptada por Madame Margaret. Sofía recordó las palabras de su nueva madre. Camina con la cabeza en alto. Perteneces aquí. La vida universitaria no fue fácil. Estudiaba hasta altas horas de la noche, con los ojos enrojecidos entre páginas y páginas de números. Algunos compañeros murmuraban que había comprado su lugar, sin conocer las batallas que llevaba en la piel. Pero ella no se dejó tocar por la amargura. Trabajó más duro, demostrándolo paso a paso. 4 años después, Sofía se graduó como la mejor estudiante de su departamento. El auditorio aplaudió de pie cuando subió al escenario con toga y birrete. Margaret, en la primera fila, lloraba de orgullo. Sofía ya no cargaba bandejas ni pulía cristales. Ahora llevaba carpetas, firmaba documentos y presentaba informes que dejaban boquiabiertos a los directores de la compañía. Su misma fuerza silenciosa, la que una vez salvó a su jefa, ahora guiaba las finanzas de la empresa. El encuentro con Johnson. Fue en esa época cuando conoció a Johnson. Joven ejecutivo de otra firma, alto y de corazón bondadoso, con una mirada que parecía verla de un modo distinto a todos. Su primera conversación fue de trabajo, pero pronto se transformó en llamadas nocturnas, risas compartidas y miradas furtivas en reuniones abarrotadas. En pocos meses, Johnson le propuso matrimonio. La boda fue fastuosa, organizada por Margaret con todo el esplendor posible. Sofía caminó por el pasillo en su vestido blanco, radiante. Entre los invitados, Margaret sonreía con lágrimas en los ojos, más feliz que nunca. Pero, aunque Sofía empezaba su nueva vida como esposa, Margaret llevaba en su corazón una decisión pendiente. 2 años habían pasado desde la boda de Sofía y Johnson. Su vida juntos estaba llena de risas, mañanas tranquilas y sueños de formar una familia. Visitaban a menudo la mansión, donde Madame Margaret los recibía como madre orgullosa. Pero detrás de su sonrisa serena, Margaret llevaba un peso que nunca había dejado caer, la sombra de Jacob. Aunque el tribunal había cerrado el caso, su corazón no. No podía borrar la traición, pero tampoco quería vivir encadenada al rencor. Una tarde, llamó a Sofía para sentarse con ella en la mesa del jardín. El sol caía suave, filtrado entre los árboles de mango. Margaret ajustó sus gafas y habló despacio. Hija mía, el perdón no es porque ellos lo merezcan. Es porque nosotros necesitamos liberarnos. He cargado con el peso de la traición de Jacob demasiado tiempo. Mañana iré a verlo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Ma. ¿Después de todo lo que él planeó hacerle? ¿Por qué? Margaret esbozó una sonrisa débil. Porque la fuerza no solo está en castigar. También en dejar ir. El encuentro en prisión. Al día siguiente, Margaret entró en la cárcel con Sofía a su lado.
El eco de las rejas metálicas al cerrarse tras ellas le erizó la piel a Sofía. Un guardia las condujo hasta la sala de visitas. Jacob salió, custodiado. Su figura orgullosa estaba encorvada, su cabello más gris, su rostro marcado por el arrepentimiento. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Margaret, se quedó helado. Lentamente cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. No merezco ni verla, dijo con un hilo de voz. Fui ciego, avaricioso, un necio. Y aún así usted está aquí. La voz de Margaret fue calma, firme como un río. Jacob, intentaste destruirme, pero me niego a vivir en cadenas de odio. Retiro la acusación. Serás liberado, pero nuestro matrimonio termina hoy. Sacó de su bolso unos papeles y los puso sobre la mesa, el divorcio. Te perdono, pero nunca más como esposo. Jacob rompió en sollozos. ¿Me perdonas? ¿Después de todo lo que hice? Sí, respondió ella suavemente. Porque elijo la paz. Y entonces lo sorprendió aún más. Sacó otro documento, una transferencia bancaria de $1 millón. Empieza de nuevo. Úsalo bien. Haz de esto tu segunda oportunidad. Jacob cayó en lágrimas, aferrando los papeles. No merezco esta bondad, balbuceó. Los ojos de Margaret brillaban cuando se levantó y se dio la vuelta. Sofía la sostuvo del brazo y juntas salieron, dejando atrás a un hombre que había recibido más misericordia de la que jamás imaginó. El círculo se cierra. Pasaron 2 años. Sofía, ahora directora financiera en la compañía de Margaret, vivía con Johnson en un hogar lleno de calma. Una mañana, en medio de ese mundo renovado, Sofía tuvo a su primera hija. Cuando Margaret la cargó por primera vez, las lágrimas le rodaron sin control. Besó la frente de la niña y susurró. Este es el sueño que pensé que nunca se haría realidad. En ese instante, rodeada de amor, Sofía entendió que su vida había cerrado un círculo perfecto. Ya no era la pobre criada que limpiaba suelos en silencio. Era hija, esposa, madre, y una mujer cuyo valor había salvado a una multimillonaria y reescrito destinos. Margaret mecía a la pequeña Amara hasta que se durmió, y la mansión que antes había resonado con traición se llenó, por fin, de paz. Con los años, la historia de Sofía se convirtió en inspiración. No era solo la narración de una criada que salvó a su jefa, sino el testimonio de cómo el coraje y la bondad pueden transformar vidas. Margaret vivió sus últimos años rodeada de la familia que siempre soñó. Sofía siguió levantando la empresa con su fuerza tranquila. Y la mansión, que había sido escenario de dolor, quedó marcada por algo más poderoso que la traición, la redención.